Tu gracia me sustentará. Mi vida en tus manos sé que segura estará. Por eso alabo hoy tu nombre. Por eso alabo hoy tu nombre. Tu nombre. Cristo, Cristo, solo tú eres Dios, eres Dios. Eres solo tú eres Rey. Eres digno de loor. Eres digno, Señor. Recibe gloria, recibe honra. Jesús, tú eres Dios. Recibe mi canto, Señor, te entrego mi corazón. Quiero hoy, Señor, rendirte adoración. A ti, Señor, Jesús mi Dios. Cuando esto termine y se acabe el mundo, ¿quién te adorará? ¿Quién te adorará? Ya no será mi voz, ya no será mi cántico, será un solo cantar. ¿Quién, Señor? ¿Quién te adorará? Los montes clamarán al oír tu voz, los ríos sonarán y te adorarán, y las estrellas llenas de fulgor al Señor le darán loor. Si no hay nadie que cante, si no hay nadie que alabe, será tu creación, será tu creación, y se rendirán los confines del mundo ante el Señor, ante el Señor. Se postrarán, los montes clamarán al oír tu voz, los ríos sonarán y te adorarán, y las estrellas llenas de fulgor al Señor le darán loor. Ahora yo te invito a que alabes a Cristo. Adórale, adórale, alaba al Señor con toda tu alma. Ahora que puedes, ahora que puedes, adórale. Los montes clamarán,
Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Los saludo con la gracia de Dios a todos mis hermanos que nos están sintonizando por los diferentes medios de transmisión, a los que nos sintonizarán de igual manera. Los invito, vamos a hacer nuestra primera oración, la oración de reconciliación. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos perdone por todas las faltas que hemos cometido, ya sea consciente o inconscientemente, mis hermanos. Vamos en oración. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios. Los invito, vamos a abrir nuestro himnario en alabanza número 45, a combatir. A combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristianos, con el escudo de la fe. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe de paz. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir luchar con nuestro capitán. En la constante lid seguid sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristianos, con el escudo de la fe. El soldado, pues a tu lado está el príncipe de paz. Él por su gracia le sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Gloria a Dios, mis hermanos. Los invito, vamos a dar lectura al Salmo 66 desde sus hogares, mis hermanos. Todos juntos para la gloria de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán terribles tus obras, por lo grande de su fortaleza te bendecirán, te mentirán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió la mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí Él nos ayudó. Él se enseñoreará con fortaleza, siempre con sus ojos atalayarán los inocentes. Los rebeldes no serán ensalzados. Bendecid
pueblos a nuestro Dios y a hacer oír su voz de su alabanza. Él es el que puso nuestra alma en vida y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, ensañástelo como se afina la plata. No metiste en la red, pusiste apertura en nuestros lomos. Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas y sacástenos a altura. Entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y hablaron mi boca, cuando angustiado estaba. Holocaustos de cebados te ofreceré con perfumes de carneros. Sacrificaré bueyes y machos cabríos. Venid, oíd los que teméis a Dios, y cantaré lo que ha hecho en mi alma. Y ensalzó fue mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyera. Mas ciertamente me oyó, atendió la voz de mis súplicas. Bendito Dios, que no ha hecho de mí ni de mí su misericordia. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, en este momento vamos en oración por los siervos de Dios. Ciertamente no es muy fácil su labor. Que Dios los ayude, hermanos. Vamos en oración. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, los invito a entonar la alabanza número 558. Jesús la vida a mí me dio. En este caso no hay ningún testimonio preparado. Se va a preparar a nuestro hermano que le toca el punto de doctrina mientras entonamos la alabanza número 258. Primera estrofa, coro, segunda estrofa y coro. Jesús la vida a mí me dio. Qué bueno es, qué bueno es. También a ti te la puede dar si en su palabra crees. Bajo tu sangre, oh Jesús,
aquel raudal. Guárdame, buen Jesús, de Cristo en mi alma su luz brilló. Qué bueno es, qué bueno es, también en tu alma hoy brillará. Si vienes a sus pies, bajo tu sangre, oh Jesús, bajo la sangre de tu cruz, siempre bajo de aquel raudal. Guárdame, buen Jesús. Estrofa 3. Al hombre enfermo vino a sanar. Qué bueno es, qué bueno es. Enfermo estaba y él me sanó. Démosle gloria a él. Bajo tu sangre, oh Jesús, bajo la sangre de tu cruz, siempre bajo de aquel raudal. Guárdame, buen Jesús. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ya está preparado nuestro hermano, le doy este lugar. Amado pueblo del Señor Jesucristo, les saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Desde este lugar damos gracias al alto Dios, porque nos permite una vez más, hermanos, estar en la presencia de nuestro Dios. Ciertamente este lugar está vacío, pero el Espíritu de Dios está en su lugar, y en su hogar también está el Espíritu de Dios. Y si usted va caminando a su casa, o no lo va a poder ver, o está en el pecero, en donde quiera que usted esté, la promesa del Señor Jesucristo es que será con sus hijos todos los días. Y hermanos, por ello podemos estar aquí en esta hora, porque el Señor Jesucristo ha sido fiel, hermanos, y damos gracias a Dios porque todavía tenemos la libertad, hermanos, de abrir esta palabra, hermanos, para recordar sus promesas, sus mandamientos, disfrutar también, hermanos, pues, hermanos, la palabra de nuestro Dios, pues, es pan de vida, es algo delicioso para nuestra alma, hermanos. Moverse en el Espíritu es algo inexplicable, hermanos. Ciertamente vivimos en un mundo en el cual ya no hay temor, pero el Señor Jesucristo ha sido con nosotros, hermanos, y les saludo, me siento muy gozoso, hermanos, y en esta hora, hermanos, le doy gracias a Dios porque me ha permitido, hermanos, estar en este lugar, y también me ha comisionado para hablarles una palabra, esperando que el Señor Jesucristo, hermanos, sea en nosotros. En esta hora les invito, hermanos, que leamos la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en Hebreos 9:27, y después de esta lectura de la palabra de nuestro Dios les invitaré a que tomen sus lugares un momento. Hebreos 9:27, y dice así: para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. En esta hora, hermanos, les invito a que se pongan cómodos en sus lugares. Que se pongan cómodos en sus lugares, hermanos, y que la palabra de Dios, hermanos, volvamos a recordar, ya que el tema mensual lleva por título Evangelicemos por amor. Y en esta hora el Señor Jesucristo nos
nos permite, hermano, un subtema en punto de doctrina. Este subtema lleva por título: ¿estás preparado? Es algo, hermano, es una pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estoy preparado? ¿Estaremos preparados? Porque la palabra de Dios que hemos leído dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hermanos, no hay otra cosa, no hay otro lugar en el que podamos nosotros ir después de la muerte para ser purificados. Dice aquí, hermanos, que el hombre, dice, va a morir una sola vez y después hay un juicio. Hermanos, esta palabra de nuestro Dios que hemos leído, hermanos, lo escribió el apóstol San Pablo a los hebreos, en el cual en el 8 y todo el 9 prácticamente habla de la purificación de las cosas celestiales. Y en este caso, hermanos, la bendición que el Señor Jesucristo nos permite disfrutar de formar parte de lo que es la espiritualidad. Hermanos, en esta hora, hermanos, quiero externarles, quiero hacer énfasis, hermanos, que nos ocupan esta hora. Me llama mucho la atención, hermanos, me llamaba mucho la atención la primera vez que el Señor Jesucristo me hablaba a mi corazón, y nunca pensé, hermanos, poderlo compartir. Cuando el Señor Jesucristo llegó a mi vida, llegaba este texto y llamaba mi atención: estar preparado como para qué. Y a través del tiempo el Señor Jesucristo me fue revelando, hermanos, que hay un día de juicio. Que hay un día de juicio, hermanos. En esta hora, hermanos, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque hoy me permite el Señor Jesucristo compartirles. Dice la palabra de nuestro Dios en segunda de Corintios 5:10, de esta manera: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Y hermanos, en Apocalipsis 14:7, hermanos, también nos habla de que hay un día de juicio. Dice así, 14:7 de Apocalipsis: diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, hay un día de juicio, hermanos. Hay un día de juicio. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, por eso Dios se encarnó en el Señor Jesucristo y a dar su vida en rescate nuestra. De lo contrario, hermanos, no tendría sentido. No tendría sentido, hermanos, que el Señor Jesucristo haya venido a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿De qué vamos a ser enjuiciados, hermanos? ¿De qué vamos a ser enjuiciados? Romanos 3:23 es un texto conocido universalmente. Dice: por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, cuando estamos sin Dios, que la mayoría, un gran porcentaje, no sé, podría decir un 90%, realmente no tuvimos la dicha de conocer el Evangelio y nacimos en un hogar, pues, entre comillas, que nos enseñaban un Dios que, como dice el Señor Jesucristo: ¿a qué me semejáis? ¿Cuadrúpedos? ¿Un reptil? De ahí muchos hermanos nacimos muy en cuna cristiana, y aún así, hermanos,
lamentablemente muchos hijos de hermanos, salen a probar el mundo. Algunos regresan y algunos ya no regresan. Pero hermanos, cuando nosotros vivíamos en el mundo, practicábamos de estas palabras que dice en Gálatas 5:19 también, 5:19 al 21, dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí, hermanos, quisiera recalcar esta última palabra: no heredarán el reino de los cielos los que practican tales cosas. Hermanos, así vivíamos, pero cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas, el Señor Jesucristo empezó a darnos su palabra como hoy lo envía o no lo recuerda. Entonces recibimos esas palabras y decíamos: órale, santo Dios. Y el Señor Jesucristo nos ponía un espejo y nos decía que éramos adúlteros, fornicarios, borrachos, cuántas cosas practicábamos. Y nos decían: si practicas estas cosas, no heredarás el reino de Dios. Padre Santo, realmente, hermanos, realmente es de dar gracias a Dios primeramente porque nos ha redimido del mundo, nos ha llamado y nos ha lavado con su sangre preciosa, hermanos, y hoy podemos ahora nombrar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos compartir la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, podemos disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Hermanos, nuestro tema en esta noche es si estás preparado. Cuando nosotros nos damos cuenta que vivimos en pecado, y que por vivir en pecado no vamos a poder heredar el reino de los cielos, entonces, ¿qué hacer? Hermanos, la palabra de nuestro Dios dice de esta manera: en primera del apóstol San Juan, primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, en Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Hermanos, es algo, hermanos, que muchas veces llegamos a la casa de nuestro Dios y gracias a Dios que escuchamos la palabra de Dios, pero, hermanos, no tenemos arraigado esa conciencia de que debemos, hermanos, pues sí estar conscientes de que, pues, estábamos en el pecado y que necesitamos su Redentor. Necesitamos un Redentor, hermanos, y en esta hora el Señor Jesucristo, que en su palabra de nuestro Dios dice que debemos de venir y confesar nuestros pecados para que Él nos perdone. Dice su palabra en Romanos 10:9 de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¿salvo de qué? De que del lago del fuego. Hermanos, por eso una vez más, por segunda vez, hermanos, les digo, en nombre del Señor Jesucristo, a través de esta palabra, hay un día de juicio. Hay un día de juicio, por eso el Señor Jesucristo se humilló, dejar el cielo, dejar su trono, para venir a encarnarse, para pagar nuestros pecados, nuestros delitos en la cruz. Esto lo hemos escuchado ya mucho en estos días, hermanos, porque, hermanos, hay un día de juicio después de la muerte. Si no alcanzamos la salvación, hermanos, seremos lanzados al lago del fuego por toda una eternidad. Dice en Apocalipsis 20:15 de esta manera: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Apocalipsis 20:15. Hermanos, esto es algo serio. Es algo, hermanos, sí, de reflexionar. Hermanos, y cuando nosotros estamos conscientes de todo ello, hermanos, y el Señor Jesucristo, su palabra, nos sigue hablando en nuestros corazones, y entonces, hermanos, el Señor empieza a hacer una obra en nosotros, y nosotros nos preguntamos: bueno, está bien, ahora sé que si estoy en pecado, voy a ser lanzado al lago de fuego eterno por toda una eternidad. Dice la palabra de Dios que donde el gusano no muere, día y noche, todo el tiempo seremos atormentados. Viendo esta condición, el Señor Jesucristo, que no podríamos nosotros ser salvarnos por nuestras obras, vino el Señor Jesucristo, encarnó y dio su vida por nosotros. ¿Y cómo estaremos preparados para el día del juicio? Aceptando al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Otra porción escritural universal de todas las religiones, denominaciones, conocen y predican. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice de esta manera. 3:20 dice de esta manera: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mientras tengamos vida, el Señor Jesucristo nos habla a través de su palabra. El Señor Jesucristo día con día, Él pone los medios de alguna persona, por un video, o hermanos, por alguna visita de algún siervo de Dios, un hermano de alguna denominación X nos lleva la palabra a nuestros hogares. El Espíritu de Dios está preparando, está enviando su mensaje, y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. También ahorita estamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿quieres estar preparado para el día del juicio? ¿Qué vamos a hacer? Aceptar al Señor Jesucristo, abrir nuestro corazón, invitar al Señor Jesucristo que empiece una obra en nosotros, una obra que cambie nuestras vidas, una obra, hermanos, que solamente Él lo puede hacer. ¿Cómo? Aceptando la palabra de nuestro Dios. Cuando alguien nos hable de la palabra de Dios, hermanos, porque no hay otra manera, hermanos, de poder ser salvos, solamente
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo en nuestro corazón para que Él empiece a hacer una obra redentora en nuestro corazón. Y hermanos, cambiemos nuestra vida de tajo. Si antes íbamos hacia allá, tenemos que dar la vuelta hacia acá, de plano, no hay otro. Y eso solamente el Espíritu de Dios, solamente la palabra de nuestro Dios lo puede hacer. No hay, dice la palabra, no hay de otra manera, no hay otro nombre. Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos 4:12. Y con esta porción escritural, hermanos, vamos a dar por terminado este punto doctrinal. Hermanos, Hechos 4:12 dice de esta manera: y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay un sacrificio que no sea el del Señor Jesucristo que nos pueda salvar del día del juicio. De esta manera, hermanos, teniendo al Señor Jesucristo en nuestra vida, aceptando al Señor Jesucristo en nuestra vida, y hermanos, viviendo una vida consagrada delante de Dios, de ahí en adelante, hermanos, podemos, hermanos, un día, hermanos, el día que vayamos de esta tierra, cerramos nuestros ojos materiales y abramos nuestros ojos espirituales, podamos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, del que dio su vida en la cruz, del que día con día siempre está con nosotros, enviando su mensaje, el día con día renovando su misericordia, el día con día perdonándonos, día con día, hermanos, podemos sentir su presencia, guardándonos, sustentándonos, fortaleciéndonos, guiándonos. Hermanos, esta es la palabra de Dios en esta tarde, hermanos. Para mis hermanos que ya llevan años en el camino es un recordatorio, y para mis hermanos jóvenes es algo que el Señor Jesucristo hoy quiere, hermanos, que lo meditemos, que esto poco que en esta hora el Señor Jesucristo ha enviado a través de su hermano, lo revela en sus corazones. Gracias, Padre Dios, en vuestros corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde santo y glorioso amor. Gloria a Dios, mis hermanos, por este mensaje. Hermanos, los invito a entonar el estribillo número 26. Está aquí del himnario. Está aquí, aleluya, el Señor está aquí, aleluya, el Señor está aquí. Lo siento en mí, aleluya, el Señor, lo siento en mí. Lo siento en mí, aleluya, el Señor, lo siento en mí. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, ha llegado el momento de orar por los testimonios. A continuación leeré una lista de las peticiones que hay. Orar por la hermana Socorro, padece de dolencia en su cuerpo. La hermana Magdalena Vega, le salieron bolitas en su pecho. Por la familia Mármol Ojeda, por la familia Alarcón Leri, por la familia Franco Dijar y su familia se encuentran enfermos, por la hermana Rosita Pita, por la hermana Sánchez Ávila, que mande el consuelo a sus corazones, hermana Salomé, que fortalezca su cuerpo, al hermano Carlos Pérez, que le dé la sanidad, a la hermana Rosalba Vite, que le fortalezca, a la hermana Belém Damaris y al hermano Gerardo Martínez, se encuentran con COVID, hermanos.
A la compañera de la hermana Guadalupe Cosme, su nombre es Rosalinda Reyes González. Se les agradece las oraciones que elevaron por la señora María del Carmen Colín. Ya partió, falleció el día de hoy, pero no dejemos de orar por su familia, que mande el consuelo a sus corazones. Por la familia Mendoza Flores y Mendoza Quevedo, que el Señor Jesucristo mande el bálsamo a sus corazones. Orar por el hermano Moisés Ojeda, su hermano Obed Ojeda, se encuentran un poco graves de salud. Por el hermano Arturo Colorado, la hermana Dominga y su familia. Por la hermana Teresa Holguín, el día de hoy mandó un mensaje que tiene escalofríos. De igual manera, no dejemos orar por nuestro hermano Adrián, sigue enfermo. Hermanos, esta es una pequeña lista de la cual no sabemos todas. Usted tiene una petición, ore por ella. Si se acuerda de una petición, ore por ella, mis hermanos. Vamos en oración por estas peticiones y que el Señor conteste a su debido momento.
Gloria a Dios, mis hermanos. Hemos orado por estas peticiones, Señor. El Señor las cumplirá a su debido momento. Hermanos, les invito a entonar la alabanza número 43. De igual manera, les recuerdo que pueden enviar sus ofrendas a las distintas cuentas que les han enviado a mis hermanos. La alabanza número 43, quiero amarte, Señor. Quiero amarte, Señor, todos los días de mi vida. Quiero que tomes mi ser y me guíes en tu verdad. Eres camino de luz y el sendero de vida. Por ti soy feliz, oh bendito Salvador. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti. Mejor es tu casa, Señor, que habitar las moradas de maldad. 3. Quiero amarte, Señor, y consagrarte mi vida. Quiero tener comunión y mi limpio corazón. Así podré caminar. Grande gozo en mi alma, cantándote a ti, oh bendito Redentor. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti. Mejor es tu casa, Señor, que habitar en moradas de maldad. Gloria a Cristo. Amados hermanos, se encuentra preparada una alabanza del coro local de este lugar. Gloria a Dios, hermanos. Nos
Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Les invito a hacer una nueva oración. Vamos a orar por el predicador de esta noche, que el Señor ponga palabra en su boca, que sea de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Los invito, vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, hasta estos momentos, Señor Jesucristo. Porque tú nos has bendecido, Señor Jesucristo. Padre amado, tú has sido bueno con tu heredad. Has tenido piedad de todos y cada uno, Señor Jesucristo. Por su amor me transformó, por su sangre me limpió, yo soy paz, halló mi ser, cuando a Cristo me entregué así, por su amor me transformó, con su sangre me limpió, yo soy paz, halló mi ser, cuando a Cristo me entregué. Algún día quiero ver cara a cara a mi Rey, coronado ya será en aquel día final. La victoria sobre el mal, consumada allí será, para siempre con Jesús, brillaremos por su luz. Por su amor me transformó, con su sangre me limpió, yo soy paz, halló mi ser, cuando a Cristo me entregué así, por su amor me transformó, con su sangre me limpió, yo soy paz, halló mi ser, cuando a Cristo me entregué. Amén, mis hermanos. Hemos orado por la palabra de esta noche y ya se encuentra preparado mi hermano Roque. Le cedo este lugar, mis hermanos. Iglesia de Jesucristo, que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea en el corazón de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en esta transmisión, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos, la Iglesia de Jesucristo, las almas que nos ven, que nos acompañan, o quienes verán esta retransmisión. Que sea el Señor Jesucristo que bendiga a cada uno de ustedes sus vidas.
El Señor Jesucristo ha sido bueno con cada uno de nosotros y esta noche nos tiene preparado su palabra, lo cual, hermanos que están en sus hogares, les invito a que tomemos las Sagradas Escrituras y miremos lo que el Señor Jesucristo tiene preparado para con cada uno de nosotros en esta noche. Como se darán cuenta, hermanos, el título del mensaje es Dios dará el crecimiento, basado en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, en los versículos 6 al 8, lo cual les invito a que pues abramos nuestras escrituras y vayamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Voy a darle lectura y ustedes siguen con la vista la palabra de Dios. Una vez más, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, para la gloria de nuestro Dios. Ocupen sus lugares, mis hermanos, que están en sus hogares, y preparemos nuestros corazones, hermanos, de lo que el Señor Jesucristo tiene preparado para nosotros en esta noche. Hermanos, de las muchas enseñanzas y correcciones que podemos recibir en esta carta que es enviada a la iglesia situada en los Corintios, hermanos, es cierto, hay muchas enseñanzas, muchas correcciones, pero lo que el día de hoy, lo que en esta noche nos ocupa, hermanos, en específico, se nos habla acerca de la inmadurez espiritual que se estaba viviendo en la iglesia. Bendito nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, inicia de esta manera y les dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros dicen: y yo de Cristo. Al inicio de esta carta escribe estas palabras el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y lanza una pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, por un momento imaginémonos esta escena. Que tuviéramos la oportunidad que nos acompañara el apóstol Pablo, Apolos y Pedro. Y viendo ellos los errores doctrinales que hay en la iglesia, y ellos como hombres preparados, hermanos, ellos como embajadores del Señor Jesucristo, nos citarían una vez más la palabra de Dios. ¿Cómo nos contestaría? Miremos la palabra de Dios en la misma carta, pero en el capítulo 2, en los versículos 10 al 13. En primer lugar, antes de poder iniciar toda esta confusión, todo este error doctrinal, el Espíritu Santo nos diría: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nos dirían, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa, hermanos, esa sería la primera intervención, inspirados por el Espíritu Santo, hermanos, que nos estaría hablando o que nos habla a nosotros. Al mirar ellos, al mirar el apóstol Pablo, la carnalidad que se vivía con los corintios, hermanos, en primer lugar nos situarían que ellos, la iglesia de Cristo, ha recibido el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, es decir, que la labor de cada uno de estos hombres era una labor espiritual. Por eso el consejo es que nosotros lo acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Es decir, hermanos, que el apóstol Pablo, Apolos, y se nos hace mención también de Pedro, no obraban de una manera particular, ni mucho menos como jefes de bandos, sino que ellos, hermanos, trabajaban de una manera conjunta, en unidad que correspondían, y se daba a notar que eran siervos del Altísimo, bendito nuestro Dios, coordinando sus esfuerzos bajo la dirección del Señor. Y el Señor es el quien le compete, hermanos, valorar su servicio de cada uno de ellos, y asimismo el Señor les dará su recompensa. Bendito nuestro Dios. Hermanos, alguien quien labora y sirve en una empresa se constituye un servidor, un colaborador, un administrador dentro de esa empresa, lo cual, hermanos, se siente orgulloso, se siente privilegiado al pertenecer en esa empresa, y mayormente si es una empresa de renombre. Bendito nuestro Dios. Y hoy el Espíritu Santo, hermanos, nos da a entender un término que nosotros debemos de acuñarnos. Dice la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos enseña, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo número 5. Pongamos atención lo que dice este versículo, y trae una palabra clave en el cual nosotros podemos acuñarnos y podemos, ¿verdad?, mirar estas palabras o esta palabra. El Espíritu Santo dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Hermanos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son? Son ministros del alto Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía, una persona que labora en una empresa se constituye un servidor,
un colaborador, un administrador. Bendito nuestro Dios. Amada Iglesia de Jesucristo, si usted pertenece a una empresa espiritual, a la empresa de nuestro Señor Jesucristo, sintámonos privilegiados porque somos ministros, somos servidores y somos colaboradores del Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, acabamos de entender, la palabra de Dios nos dice que no son nadie más, sino que ministros, son colaboradores que juntamente cumplen, hermanos, en predicar, en expandir la palabra de Dios de lo que ellos han recibido. No se trata de yo, de tú, de él, sino que de hombres unidos en un común esfuerzo bajo la dirección de Dios. Bendito nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, bendito nuestro Dios. Ahora miremos un poco de la amplia biografía de estos hombres. El día martes, a través del Espíritu Santo, se nos hablaba de Apolos. En términos muy sencillos, él era un hombre muy elocuente. ¿Y qué decir del apóstol Pablo, hermanos? Era un hombre docto, era un hombre preparado para el servicio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ellos se prepararon para que ellos con amor pudieran, hermanos, compartir lo que dice la palabra de Dios, de lo que ellos recibieron, para que ellos pudieran compartir. Eso era lo que en primer lugar el Espíritu Santo le quería dar a entender a la iglesia, que los ministros, que los que estaban enfrente, los que proclamaban el Evangelio o los que siguen proclamando el Evangelio, lo veamos de esa manera. Ministros, servidores, colaboradores del Señor que trabajan en la unidad del Espíritu. Aleluya. El apóstol Pablo se dirige de esta manera a la iglesia, hermanos, y expresa pues unas palabras, hermanos, que muchos de nosotros pues quizás no fueran unas palabras tan dulces, porque les dice que no les podía dar alimento sólido, sino que leche, ¿verdad? Es decir, hermanos, el apóstol Pablo no podía seguir con su alto nivel doctrinal y espiritual sin antes corregir esos errores que había, donde se percibía la carnalidad que había entre la iglesia. Por eso fue, ¿verdad?, preciso volver a alimentarles de la leche de la palabra de Dios y no un manjar sólido. Tan así, hermanos, tan así, tan grande es el amor de Jesucristo, que no pudo haber otro ejemplo muy claro y muy práctico que el Señor utilizó o utiliza de una manera figurado, hermanos, para que todos nosotros alcancemos a comprender, a entender sin mayor complejidad. ¿Cuántos le damos la gloria a nuestro Dios? Porque el Señor es así. Amén. Un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que apacienta a su pueblo, que tiene el cuidado para su pueblo y tiene la palabra pertinente, la palabra sencilla
que podamos nosotros entender y comprender. Aleluya. Los versículos que nos ocupan, hermanos, se nos habla acerca de la agricultura. Amén. Más adelante, hermanos, a la iglesia de Jesucristo, Pablo lo ve y dice que es labranza de Dios. Bendito nuestro Dios. Desde ese punto de vista, el Espíritu Santo nos da a entender y nos dice que la iglesia es la labranza de Dios. Bendito nuestro Dios. Y entonces es ahí, hermanos, si es una labranza de Dios, entonces es donde nosotros comprendemos y entramos en materia, hermanos, y entonces entendemos el lenguaje figurado que se ocupa en los versículos que nosotros dimos lectura. Es decir, hermano, cuando alguien quiere sembrar una planta, en primer lugar tiene que preparar la tierra, tiene que abonarla, tiene que barbechar la tierra. Eso es uno. Amén. Y en segundo lugar, después de que la tierra esté preparada, hermanos, después de que la tierra esté despedregada, entonces viene la plantación, es donde se hace o se inserta la planta. Bendito nuestro Dios. Después del proceso que ya está en la planta, en la tierra fértil, hermanos, entonces viene el cuidado de la planta y todo el proceso para que pueda hacer un buen árbol. Bendito nuestro Dios. Entonces, hermanos, es una labor conjunto. El Espíritu de Dios le habla a la iglesia y entonces dice el apóstol Pablo: es verdad, yo planté, Apolos regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento, hermanos? El Señor Jesucristo, hermanos. Bendito su nombre. Dice después: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bendito sea nuestro Dios. Porque más adelante nos dice que ambos son una misma cosa. Y cada uno, hermanos, recibirá su recompensa según sea que, hermanos, según sea su labor. Bendito nuestro Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos ha hablado de esta manera, muy práctico, para que en ese entonces la iglesia pues se pudiera corregir quizás en ese error doctrinal donde ellos se encontraban. Bendito nuestro Dios. Entonces, hermanos, todos somos una misma cosa, porque servimos al mismo Señor, que es un solo espíritu. Bendito sea nuestro Dios. Si bien es cierto, hermanos, a lo largo de los años que ha transcurrido a la iglesia, y hermanos, a muchos son predicadores, otros son evangelistas, según la palabra de Dios, pero todos ellos, hermanos, están en la unidad del Espíritu. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, en el versículo número 11. Bendito Dios. Efesios 4:11. Dice: y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles,
y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor permitió esto? La misma palabra de Dios nos da la respuesta. Para la perfección de los santos. ¿Para cuál, hermanos? Para la perfección de los santos. Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por ello entonces, hermanos, el lema de este mes, que lo hagamos y lo prediquemos por amor, hermanos. Que lo prediquemos por amor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una responsabilidad mutua, hermanos. Amén. De apoyar, de contribuir a la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo, la iglesia de Jesucristo, no es de alguna persona en particular, sino que es del Señor Jesucristo. El Señor, dice la palabra de Dios, que Jesús, el Señor, es el príncipe de los pastores. Bendito nuestro Dios. Entonces, por ello, hermanos, nosotros entendemos y nosotros, o la enseñanza que el Señor Jesucristo nos quiere dejar en esta noche a través de estos versículos, quizás la enseñanza que fue dejada en aquella entonces a la iglesia, a los Corintios, bueno, ahora el Señor Jesucristo entonces quiere decirnos, hermanos, la palabra de nuestro Dios, o el Señor a través de su palabra quiere nosotros entonces darnos esta enseñanza, que la obra es de Jesucristo, no es de alguien en particular. Amén. Dice otra porción de la palabra de nuestro Dios: antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, bendito nuestro Dios, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Efesios 4, versículos 15 al 16. Entonces, hermanos, el Señor sabe cuál es el estatus espiritual de la iglesia, de esta iglesia en particular. El Señor lo sabe, hermanos. Si bien es cierto, el Señor nos habla pues hasta aún fuera de tiempo, pero no creo que sea el caso, hermanos, sino que hoy viene este consejo o esta palabra de nuestro Señor Jesucristo como una advertencia. Bendito nuestro Dios. Entonces, hermanos, podemos entender que todos los que trabajan, todos los que colaboran, todos los que ministran para el Señor, lo hacen en unidad. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos. Entonces, viene ahí una responsabilidad, hermanos, de quienes ministran, de quienes comparten la palabra de Dios. Que si usted y yo hemos compartido la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se nos demanda una estatura espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos de movernos, debemos de trabajar en el espíritu y no en nuestra carne.
Bendito nuestro Dios. Entonces, por lo consiguiente, hermanos, eso nos lleva a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos pueda utilizar. Para que el Señor Jesucristo, hermanos, pueda darnos palabras elocuentes para que nosotros podamos cumplir con esta encomienda, hermanos, que hagamos el evangelismo o lo hagamos con o en amor. Bendito nuestro Dios. Porque de lo contrario estaríamos actuando en nuestra carne, hermanos. Por eso el Señor nos hace entender que usted y yo pertenecemos a una empresa espiritual, hermanos. No solamente es una empresa transnacional, no, sino que, hermanos, la obra de Cristo y todo lo que conlleva, hermanos, es espiritual. Por ello, entonces, debemos de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y que no, hermanos, vengamos a ser una piedra de tropiezo para la iglesia, para las almas, sino que todo lo contrario, hermanos, pueda ser el nombre del Señor Jesucristo bendecido a través de nuestros testimonios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, hermanos, cuántas veces, cuántas ocasiones usted ha tenido o hemos tenido la oportunidad de proclamar esta empresa, este reino celestial, el evangelio de Jesucristo, hermanos. No sé cuántas veces lo haya hecho, y si no lo hemos hecho, hoy el Señor nos dice que lo hagamos. Bendito nuestro Dios. Pero entonces, hermanos, quizás hemos compartido la palabra de Dios una y otra vez y las almas, y nos hemos desesperado nosotros, y haya llegado nosotros en una desesperación de que no nos entienden, no nos comprenden, no hacen lo que nosotros quisiéramos que ellos se comportaran, o la manera que nosotros quisiéramos que se comportaran, hermanos. En cierta ocasión, hermanos, un siervo de Dios, un evangelista, y esto es un testimonio verídico, hermanos. El siervo de Dios se pone a predicar en la calle y predica la palabra de Dios por un lapso de un buen tiempo. Y hermanos, al terminar la predicación de la palabra de Dios, en su corazón o en su mente llega este pensamiento: fue de embalde, porque pues nadie aceptó al Señor, nadie siquiera se acercó o prestó su atención de oír el mensaje de Dios. Se regresa, se va en el lugar donde se hospedaba, regresa a su país, y después de unos meses vuelve a regresar en ese mismo lugar, hermanos. Pero ¿cuál fue la sorpresa de este gran hombre de Dios, hermanos? Que al momento de abordar un taxi, hermanos, se sube al taxi y el chofer le hace la plática, le dice una pregunta: ¿usted es el que estaba predicando aquí hace unos meses? Y pues el hermano, pues quizás ya ni se acordaba, hermanos, y él dijo: sí me acuerdo, sí, era yo. Y hermanos, este hombre le decía: bueno, cuando usted estaba compartiendo la palabra, yo me dirigía a un lugar para, pues, quitarme la vida de tantos problemas, de tantas situaciones. Mira, es que pasaba esto, pasaba esto, pasaba esto, pasaba aquello. Pero cuando yo escuché la palabra de Dios, el Señor tocó mi corazón. Él decía, hermanos, este hermano, que sí, por cierto, ya era un hermano, un servidor de Dios. Entonces, hermanos, todo lo que hacemos para la obra de Jesucristo no es en vano. Bendito nuestro Dios. Y no debe de causarnos desesperación, sino todo lo contrario. Hermanos, la palabra de Dios también nos contesta y nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, en el versículo número 2, que será la última cita que vamos a ver en esta noche. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, contesta y dice: y les decía:
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos predicadores, evangelistas se encontrarán desesperados? Nos encontraremos desesperados porque no llegan las almas que le predicamos la palabra de nuestro Dios, y quizás nos desgastamos nosotros y decimos, pero ¿por qué? Si ya invertí mi tiempo, si ya le dije, ya le prediqué una y otra vez y no entienden, no comprenden. He aquí la respuesta del Señor Jesucristo, y nos dice: por tanto, rogad al Señor de la mies. ¿Qué debemos hacer entonces, hermano? Rogar, buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor dé crecimiento, para que el Señor respalde el ministerio, y para que el Señor despeje, hermanos, y para que el Señor traiga, hermanos, las almas. El Señor nos dice que no nos desgastemos. Roguemos al Señor de la mies. Y el Señor promete que Él lo hará, hermanos, que Él cumplirá. Porque dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su obra, hermanos. No somos nosotros los dueños, sino que la palabra de Dios nos dice que somos ministros, somos colaboradores. Ni es mayor el que predica, ni es mayor el que trae las almas, el que a lo mejor presta su transporte para traer a las almas, hermanos. ¿Por qué no, hermanos? Porque estamos unidos en el Espíritu. Y el Señor es lo que quiere, hermanos, que seamos unidos en el Espíritu, que oremos, roguemos, hermanos, al Señor para que el Señor dé la unidad de su Espíritu, hermanos, para que de una manera conjunta todos nosotros podamos trabajar para la obra de Jesucristo. Y no es con el hermano, no es con la hermana, es que mira, ya pasó esto, ya hizo aquello. No es con él, hermanos. Si vemos que pasa algo, hermanos, si vemos que pues las cosas no marchan como lo marca la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? La palabra de Dios nos dice que roguemos al Señor de la mies. Porque es su obra, hermanos. No es la obra de alguien en particular. En los mensajes anteriores se le hablaba a las almas de la manera de cómo pueden ellos llegar y recibir este mensaje. Pero ahora el Señor se enfoca hacia nosotros, los ya redimidos. Ahora la enseñanza de Dios viene hacia nosotros, hermanos. Pongámonos de pie, aleluya. Y habiendo dicho estas palabras, hermanos, ahora demos lectura una vez más los versículos que leíamos al principio, pero en esta ocasión del versículo 5 al versículo número 9. Y sea el Señor Jesucristo quien ministre nuestros corazones. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. El apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo,
ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque son dirigidos por un mismo espíritu. Y si no lo fueran, hermanos, el Señor nos habla y nos dice que debe de ser así. Bendito Dios, aunque cada uno, dice la palabra de Dios, es cierto, recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores somos de Dios, y vosotros, labranza de Dios sois. Dice que, hermanos, edificio de Dios sois, para la gloria de mi Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesús sea en el corazón de cada uno de ustedes. El Señor Jesucristo les guarde y les bendiga. A ver, mis amados hermanos, les invito, vamos a hacer nuestra última oración del día de hoy, para que este mensaje se quede grabado en nuestros corazones. Los invito, vamos a orar, hermanos. Puro se hace fácil amarte, Señor, en mi alma mi deseo es que pueda amarte aún más que a mí mismo. Sella en mi corazón el fuego de tu amor. Tu amor es tan puro, se hace fácil amarte, Señor, en mi alma mi deseo es que pueda amarte aún más que a mí mismo. Sella en mi corazón el fuego de tu amor. Te amo, eres todo para mí. Te amo, eres todo para mí. Tu amor es más puro que la luz del sol, en palabras
suceder, pero sé que la situación está en control de mi Señor. No puedo ignorar el fin de la jornada. Gloria a Dios, hermanos. Hasta este momento el Señor nos ha ayudado, hermanos. Les invito, vamos a leer el Salmo número 67. Un amén cuando lo tengamos, hermanos. Todos juntos para la gloria de Dios. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanos todos los fines de la tierra. Amén. Hermanos, hasta este punto el Señor nos ha ayudado. Les invito a que nos sigan sintonizando en las diferentes redes sociales, a que nos vean el próximo sábado 30 en punto de las 7, la velada juvenil, hermanos. De mi parte, que sea todo. De igual manera, que se conecten a la clase de Segna a las 6 en punto de la tarde. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Por tanto esperaré salud de Dios, por tanto confiaré, me da su protección. Él me esconderá en sus alas de amor, Él me sustentará en tiempo de aflicción. No puedo imaginar lo que sin Él haría. No puedo ni pensar, lejos estar de mi Jesús. Yo tengo que esperar. Fue a preparar moradas a su reino celestial, donde me llevará. Por tanto esperaré en la salud de Dios, por tanto confiaré, me da su protección. Él me esconderá en sus alas de amor, Él me sustentará en tiempo de aflicción. Aunque